Buenos días. ¿Alguna vez te has quedado sin argumentos a la hora de defender tu fe? ¿Alguna vez te ha dado vergüenza decir que eras cristiano, cristiana, que creías en Jesús? ¿Alguna vez te has sentido intimidado, intimidada por las respuestas de otras personas ante lo que tú creías? ¿O no has sabido qué decir? Pues en esta mañana vamos a continuar con, como ha dicho Carlas, con la serie de mensajes sobre Hechos. Y vamos a ver un pasaje donde el apóstol Pablo tiene que defender su fe, tiene que defender aquello que cree ante un grupo de personas muy cultas, con mucha sabiduría y argumentos posiblemente en contra, pero vemos cómo él no se avergüenza, no se intimida, sino que defiende su fe. Y creo que es un buen texto para animarnos a predicar de Jesús y también para poder ver la manera en que él lo hizo, de manera que también nos ayude a nosotros a predicar el Evangelio quizás con más confianza. Vamos a orar, vamos a ir al texto de Hechos 17, lo podéis ir buscando, y vamos a orar para empezar. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu muerte, por tu resurrección, gracias por que tú te hiciste como uno de nosotros, te acercaste, te hiciste conocido y sigues dando la oportunidad cada día de que personas te conozcan, te amen y te adoren. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú nos hables y que podamos disfrutar más de la obra de salvación que has hecho para nosotros. Amén. Amén. Pues me gustaría que pudiéramos ir leyendo el texto juntos con vuestras Biblias. Si tienes Biblia, enciéndela en el capítulo 17 de Hechos, versículo 16, o ábrela. Y aunque algunos textos van a aparecer proyectados en pantalla, me gustaría que puedas seguir el texto desde tu Biblia e ir subrayando versículos que te llamen la atención. Dice así: el otro día, si os acordáis, acabó el relato en que a Pablo lo estaban persiguiendo y tiene que huir desde Berea y los discípulos le ayudan a llegar a Atenas, que es donde vamos a estar hoy, donde él va a estar defendiendo la fe en la ciudad de Atenas y tiene que esperar a sus compañeros de equipo a que lleguen. Así que mientras espera, decide predicar el Evangelio. Dice así, versículo 16. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Vamos a ver en primer lugar la reacción de Pablo ante Atenas. En el primer siglo, Pablo se calcula que visitó la ciudad de Atenas sobre el año 50 después de Cristo, más o menos. En aquel tiempo Atenas era una ciudad prestigiosa. Es verdad que ya no gozaba de tanto poder político como siglos antes, pero aún seguía siendo una ciudad prestigiosa, intelectualmente muy activa, gozaba realmente de una arquitectura impresionante y la arquitectura y el arte de la ciudad era admirada por todo el Imperio Romano y gente venía a visitar la ciudad para disfrutar y ver todo lo que allí sucedía. Era, digamos, un lugar realmente importante en el imperio, sobre todo desde el punto de vista intelectual. Era el hogar histórico de grandes escuelas filosóficas como la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles, y luego vamos a ver pues que Pablo discute también con otros filósofos epicureístas y estoicos que habían nacido hacia 300 siglos antes de Cristo y aún seguían en esa ciudad sus filosofías vigentes y muy activas. Así que
Normalmente las personas cuando viajaban a Atenas quedaban impactadas por la multitud de templos. Los atenienses eran politeístas y adoraban a muchos dioses y tenían templos por toda la ciudad para honrar a esos dioses. De manera que tú ibas a Atenas y veías pues construcciones muy impresionantes y de muchas divinidades, ¿vale? Y Pablo, a diferencia de la reacción normal que las personas tenían cuando iban a Atenas, él tiene una reacción diferente. Él puede ver más allá de la arquitectura, más allá del arte, más allá de los templos, y puede ver la condición espiritual en la que están los atenienses. Dice que se enardeció, es decir, se enfadó muchísimo. Es como una especie de enfado y ataque de celos. O sea, por dentro no estaba precisamente admirado, sino más bien horrorizado. Recuerda un poco a la misma reacción que tuvo, si os acordáis, Moisés cuando baja del monte con las tablas y ve el becerro de oro y se enfada muchísimo y la rompe. Pues Pablo tiene una reacción en la que precisamente ve la condición espiritual en la que están y se enfada muchísimo por la idolatría. Y me hace pensar, ¿no? Realmente podemos aprender de Pablo de tener un corazón sensible a Dios que ve más allá de lo aparente y discierne aquello que le agrada y aquello que no. Dice que Pablo, pues eso, tuvo esa reacción y decidió predicar, porque vio la necesidad que tenían los atenienses. Tenían mucha cultura, pero espiritualmente estaban muertos. Y decide predicarles. Y el primer punto de aplicación de este texto tiene que ver con nuestro corazón y nuestra actitud. ¿Nos duele a nosotros, como a Pablo le dolía, ver la idolatría alrededor nuestro, tanto como para predicar? Cuando viajamos a otros países con otras religiones, donde vemos sus templos muy bonitos, preciosos, quizás templos hindúes, budistas, mezquitas, ¿nos conmueve eso tanto como para ver la pobreza espiritual y necesidad de esas personas para predicar? A Pablo sí. Pablo tocó su corazón. O nuestro propio país nos conmueve cuando vemos por la televisión las procesiones y tanta idolatría que hay en la religión católica como para ver lo lejos que están esas personas de un Dios vivo que nos conmueve para predicarles de Jesús. Quizás como ellos, personas muy religiosas, pero con un Dios al cual no conocen. Así que el primer punto, si queremos predicar el Evangelio, es que en nuestro corazón tiene que arder algo, y es que tiene que arder Dios. Si en tu corazón no arde Dios, cada uno de los días de tu jornada laboral acabarán sin que prediques el Evangelio a nadie. Cuando ves el dolor del tipo de vida que las personas llevan, eso te hace ver que necesitan al mismo Dios que necesitas tú. Es como si tú padeces de una enfermedad, sabes que hay un tratamiento y tú te estás haciendo el tratamiento y conoces a otra persona que tiene lo mismo y no le dices nada. Pues Pablo sabía que para eso que ellos estaban haciendo, que era pecado de idolatría, él tenía algo para darles. Así que ese enfado le lleva a predicar el Evangelio. Tuvo un corazón sensible. ¿Qué dice Isaías 42? Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no daré mi gloria a otro, ni mi alabanza daré a imágenes talladas. Dios es santo. Y Pablo tenía sentimientos de celo por ese Dios que le llevan a predicar. Pero no hace falta mirar hacia afuera, miremos hacia adentro. Vemos tan horrible la idolatría como para que nosotros mismos dejemos de
hacer ídolos de cosas que no lo son. ¿Cuántas personas pueden acabar convirtiendo en ídolo su profesión, su trabajo, su formación, sus aficiones? Y Dios nos llama a una vida de santidad, una vida en la cual no hay nada más que reclame tu devoción. Así que es el primer punto si queremos realmente predicar el Evangelio como lo hacía Pablo. Un corazón celoso de Dios, que ve la necesidad espiritual, pero que ve también su necesidad propia de irse santificando y de que cada una de las cosas que tiene no ocupen el lugar que Dios tiene en sus vidas. Avancemos, que este es solo el primer versículo. Reacción de Pablo, vemos que le lleva a predicar el Evangelio. Vamos a ver con quién habla Pablo. Vio la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga. Ya vimos el domingo pasado que este verbo de discutir tenía que ver con dialogar, intercambio de ideas. En la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. La plaza, el ágora, era el corazón de la vida pública, donde se reunían ciudadanos para hacer sus negocios y para discutir todo tipo de cosas. Era donde estaba el meollo de la ciudad. Entonces Pablo discute con los judíos, pero va donde está la gente y allí predica. Y decide hablar con la gente de Atenas y discutir y debatir de la forma que lo hacían normalmente sobre su Dios. Es verdad que a veces no tenemos esos contextos hoy en día, ¿no? Donde lo normal es abrir debate y hablar, al menos presencialmente. En las redes sí que es más fácil eso, ¿no? Quizás tenemos ágoras en nuestras redes sociales, ¿no? Para poder hacer eso. Pero vemos cómo Pablo no se asusta del ambiente en el que hay, sino que entra al trapo y entra en discusión con esos filósofos. Me gustaría que pudiéramos ver rápidamente, no tanto por conocer la filosofía que había detrás, sino luego poder ver el contraste de lo que Pablo predica respecto a la creencia que ellos tenían. He titulado este punto como el Evangelio como filosofía de vida, porque hay algo que quiero destacar, y es que él escucha unas explicaciones sobre la vida, un tipo de filosofía, y no le parece que su Evangelio sea algo menor, como para quedarse callado. Los que habéis hecho o estáis haciendo bachillerato habréis tenido que estudiar sobre los epicúreos y los estoicos, y tu Evangelio que crees no se queda corto. De hecho, no hay ninguna mejor explicación sobre la vida que el Evangelio. Para que una forma de entender la vida, una cosmovisión o una filosofía sea completa, tiene que responder a 4 cosas de forma racional. 1, tiene que dar una buena explicación sobre el origen de la vida. ¿Cómo es que estamos aquí? ¿Cómo es que hay vida? Si tú crees en Jesús, tú tienes una respuesta sobre eso. Y mucha gente va a argumentar en contra de Dios y no tienen una respuesta sólida sobre ese argumento. Pero bueno, es un pequeño detalle, no saber de dónde venimos. O es un pequeño detalle que lo máximo que sabemos es que todo apunta a que hubo un inicio. Pero claro, ese inicio no puede ser Dios, tiene que ser otra cosa. Nosotros, como creyentes, sabemos que la vida sí tiene un inicio y el inicio es Dios. Así que, bueno, simplemente quería comentar esto. Toda forma de entender la vida tiene que ser coherente. No puede ser que expliques, por ejemplo, la muerte de una manera y el sentido de la vida de otra. Tiene que ser coherente. Y el cristianismo es la explicación, la cosmovisión más coherente que existe. Claro, es mucho más fácil burlarte y no entrar a pensar.
Pero cualquier persona que realmente quiere pensar sobre las cuestiones de la vida se va a dar cuenta que el cristianismo se sostiene mucho más que cualquier otra filosofía o cosmovisión. Tienes que responder coherentemente al origen de la vida. Tienes que responder coherentemente al sentido de la vida. Vale, no sabemos bien de dónde venimos, pero ¿para qué vivimos? El cristianismo da sentido a la vida. Al sufrimiento, tú tienes que saber responder. ¿Por qué hay dolor en este mundo? No, bueno, eso, mira, no pasa nada. Bueno, pues si no hay ningún sentido, porque todo acaba cuando te mueres, mala suerte si sufres, ¿no? Eso es lo que te dice el ateísmo y otras formas de verlo. Pues el cristianismo sigue teniendo la mejor respuesta para el sufrimiento humano. ¿Sabes por qué? Porque no te da una explicación racional. Te dice, Dios se ha hecho hombre. Dios ha decidido sufrir contigo. Dios ha decidido clavar unos clavos en su cuerpo, ponerse una corona de espina, sufrir maltrato físico, maltrato sexual y sufrir y morir. Así que si alguien en este mundo sabe lo que te duele, ese es Jesús. Esa es la respuesta que el cristianismo te da a tu sufrimiento, que Dios ha sufrido contigo. No es una respuesta desde los libros, es una respuesta desde la experiencia. ¿Tenía que hacer eso Dios? Podía habérselo saltado, ¿no? Pues no, Él eligió que aquello que había creado y aquello a lo cual le daba sentido, se iba a hacer como uno de nosotros, para sufrir como nosotros. De manera que cada vez que te duele algo, Él sabe lo que es dolor. De manera que cada vez que tú lloras, Él sabe lo que es el sufrimiento. Tienes un Dios que comprende lo que te ocurre. Y además tienes un Dios que te ha prometido que esto tiene fecha de caducidad, de que algún día habrá nueva vida. Nueva vida. Y por último, el destino. Tienes que responder al origen de la vida, al sentido de la vida, al sufrimiento y al destino. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Nada? Wow, las implicaciones de nada es mucho, ¿eh? ¿Nada? ¿De verdad tú te mueres y nada? Genial. ¿Y al que te ha robado y no lo han pillado cuando se muera, nada? ¿Y al que viola a alguien de tu familia y no lo han pillado, se muere, nada? ¡Wow! ¡Qué visión del mundo! ¡Qué interesante! Me encanta. Me encanta pensar que no hay nada. ¡Qué bien! ¡Qué vida tan injusta!, ¿no? Sigue siendo el cristianismo la mejor explicación de la vida. Porque como veremos, hay justicia. Todos queremos justicia en esta vida. Todos. Pues hay un Dios que va a hacer justicia. Bueno, en fin, que ya me he emocionado y ya no... Venga, vamos a por estos, los epicúreos. Vale, esta gente, por resumir mucho, ¿vale? Porque la idea no es hablar de ellos, ¿vale? Pero sí que quiero dejar 2 o 3 ideas ahí para luego ver en contraste el mensaje de Pablo. Los epicúreos, bueno, las dos filosofías, tanto los epicúreos como los estoicos, los dos consideraban que no había certeza de la verdad. Es decir, que aunque tú buscaras la verdad como concepto final, no la hay. Y por tanto tenías que buscar una manera de vivir que te fuera práctica. Los epicúreos tenían, tanto los estoicos como los epicúreos, consideraban que el fin último de la vida era el placer, el bienestar. Es decir, el vivir bien. Lo que pasa es que cada uno proponía un camino diferente para llegar a eso. Los epicúreos decían que el objetivo de la vida era ese bienestar y que lo conseguíamos a través de la experiencia, la felicidad, y que lo obteníamos a través del placer, de los placeres físicos. Comer bien, vivir bien y más cosas, ¿vale? Pero con moderación, ¿vale?
Eso de los desfases que se vivían en el Imperio Romano, no. Un poco sí. Es decir, tú podías fornicar un poco, pero no mucho. Tú podías emborracharte de vez en cuando, pero hombre, cada día no. Más o menos, disfrutar de la vida, los placeres, y evitar, evidentemente, el sufrimiento. Era una perspectiva materialista. Es verdad, están en Atenas, habían dioses, ¿no? Bueno, pues los filósofos, en este caso los epicúreos, consideraban que, bueno, que si había una forma de vida más allá de la terrenal, de los dioses, no estaban interesados en la vida humana, que los dioses vivían allí, placer, y entonces, bueno, si tú vivías un poco como los dioses, con ciertos placeres, pues ya vivías bien. El alma, mira, si existía, pues era también algo material que cuando morías se desvanecía. Y por tanto, la vida consistía en conseguir vivir lo mejor posible. Placeres con moderación. Es curioso porque mucha gente hoy en día vive así, ¿no? Disfruta lo que puedas, con moderación. Somos buenas personas, con moderación. Pero ya está, no hay nada más. Y luego estaban los estoicos, que consideraban que no, que esto de los placeres del cuerpo era una aberración, que tú tenías que buscar la felicidad desde la razón. Ellos apostaban por una vida de control personal, control propio y de saber gestionar tus emociones desde la razón ante las circunstancias. Esto de las pasiones interiores no les iba. Las emociones controladas con la razón y vivir según el logos, que el logos era el orden, era un principio racional que regía la naturaleza y tú tenías que vivir según ese principio, es decir, una vida moderada, controlada. Y consideraba que la vida era cíclica. Habían buenos momentos, buenas etapas y malas etapas. Y lo único que tú tenías es que tenías que controlar tus reacciones ante la adversidad. Es curioso porque hoy en día está muy de moda, el estoicismo. Como se habla tanto de resiliencia, pues se cogen muchos principios del estoicismo para hablar de resiliencia. Pues bueno, ante todo esto, Pablo, ¿qué les dice? ¿De qué les habla Pablo? De Jesús. ¿Vosotros habláis de esto? Pues yo os hablo de Jesús. Él tenía claro que seguía siendo el mensaje, el evangelio. Vamos al versículo 18, dice, parece que es predicador de nuevos dioses. Dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Que creéis que el mundo es material? Pues yo os digo que es resurrección, que hay vida más allá de la muerte y de que hay un Dios que se ha hecho hombre y que ha vencido y que dará nueva vida. Él hablaba de la resurrección. Y entonces lo que ocurre aquí es que no le acaban de entender muy bien no quieren entenderle. Y parece ser que algunos pensaban que les hablaba de nuevos dioses porque entendían que Jesús era un dios judío y que Anastasis, la palabra griega para resurrección, era el nombre de una divinidad griega. Y que entonces les estaba hablando de una especie de pareja o algo así, que eran Jesús y Anastasis. Pero no, les estaba hablando de Jesús y de la resurrección. Así que cambian de escenario. Dejan de estar en la plaza pública donde se debate de todo tipo de cosas y deciden llevarle al Areópago, donde vamos a ver que Pablo tiene que hacer su defensa. El escenario cambia, ya no es un escenario donde va a haber debate, sino donde se va a presentar delante de un tribunal. El Areópago era tanto un lugar físico, la colina de Ares, Areópago viene de Areios, que es Ares, el rey de la guerra, el dios de la guerra,
y Pagos, que tiene que ver como roca grande, colina, ¿vale? Es un lugar físico, que de hecho es un lugar físico que los que hayáis estado en Atenas aún se puede visitar y que al pie de esa colina hay una placa donde está escrito el sermón de Pablo. El sermón que ahora vamos a ver está ahí en una placa. Así que si este verano vais a Atenas, lo podéis ver. Era un lugar físico, pero además era un lugar donde se reunía el Areópago, que era un tribunal de justicia. Era un tribunal que se encargaba de aspectos civiles y religiosos y que juzgaba y regulaba todas las corrientes filosóficas y cosas que se hablaban en la ciudad. Así que cogen a Pablo y lo llevan allí para que explique qué son esos nuevos dioses de los cuales se supone que está hablando. Claro, a nosotros nos parece esto muy raro, pero es que en Atenas introducir nuevos dioses, según cómo, podía ser hasta delito. De hecho, personas antes que Pablo habían comparecido ante el Areópago acusados de la introducción de nuevos dioses. Sí que se tenía que ver exactamente qué era eso que él podía estar diciendo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es ese mensaje que ha sido considerado como un mensaje ejemplar, un discurso ejemplar de defensa del Evangelio. Es ejemplar por varios motivos. Uno, por su contenido. De hecho, me gustaría que hiciéramos dos lecturas del texto. Una que vamos a ver su contenido y otra que vamos a ver su forma. Es el segundo sermón de Pablo que registra la Biblia ante un público gentil que desconoce de la Escritura. Y me he olvidado la otra cosa. No sé qué era la otra cosa, pero bueno. Un público que desconocía de la Escritura. ¿Vale? Y un público muy culto. Un público que tenía, pues eso, mucha formación, mucha sabiduría, público intelectual. Entonces, este discurso sirve de ejemplo para la defensa de la fe porque deja de ver algunas estrategias que usa Pablo para presentar su defensa y que nosotros podemos también utilizar a la hora de predicar el Evangelio cuando nos encontremos con personas que desconocen de las Escrituras y evidentemente pues tienen conocimientos de otras cosas con las cuales quizás rebatir o estar en contra, ¿no?, del Evangelio. Vamos a ello. Dice, tenéis vuestra Biblia, ¿no? Vamos a leer el texto. Ya os digo, lo leeremos dos veces. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 30. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vale, vamos a ver cómo lo hace, cómo estructura su mensaje para
poder defender el Evangelio en medio de ese ambiente, y luego entraremos un poco más en los contenidos en sí. Pablo empieza con una frase, varones atenienses, lo cual era un tipo de frase que ya otras personas de renombre habían utilizado anteriormente en ese tribunal. Así que empieza con una expresión conocida y les dice, empieza con un elogio un poco trampa, pero empieza con hablando de algo sobre sus costumbres. Varones atenienses, observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios he hallado ¿no? Que tiene esta inscripción. Es decir, él empieza hablando de algo de su propia ciudad, algo que ellos conocen, algo que ellos han decidido que tiene que estar y que contemplan. Digamos que eran tan religiosos y no querían ofender a ningún dios, que por si acaso se nos escapa uno, vamos a poner ahí un santuario que ponga al Dios no conocido. Es decir, vamos a cubrir todos los puntos y por si acaso hay algún Dios que no conocemos, ponemos ahí para adorarle también. Entonces Pablo ve en ese aspecto de su cultura y de su ciudad, ve la oportunidad para hablarles. Así que él empieza con un punto de contacto y les habla de algo que ha observado sobre sus costumbres. Los elogia, habla de algo que tiene que ver con sus costumbres. Y entonces empieza también hablándoles sobre algo que les genera curiosidad e interés. ¿Qué decía justo antes el texto? En el versículo 21 dice, porque todos los atenienses y extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Es decir, usa un elemento cultural de los atenienses que es que tienen curiosidad. Ellos, si hay algo nuevo, lo van a escuchar. Entonces empieza formulándoles, oye, he visto esto en vuestra cultura que es desconocido para vosotros, yo os voy a aclarar este misterio. De manera que con astucia les habla de eso y genera ese punto de contacto de nuevo, no solo en algo que ha visto en su cultura, sino en su actitud, sus posibles emociones. Y luego, Pablo también en su discurso usa otro punto de contacto muy importante y es que les habla de sus propios poetas. Y dentro de su argumentación cita a poetas que ellos conocían para presentar algunas ideas, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también han dicho. A veces también necesitamos encontrar personas de confianza que hayan hablado o dicho algo desde lo cual podamos partir para hablar de la fe. Así que de entrada esta es una primera estrategia. Ya os digo, estamos viendo el sermón de Pablo desde la forma. Luego hablaremos del contenido, la forma. Si tú quieres predicar el Evangelio, busca esas conexiones con la persona que tienes delante. Y muchas veces tenemos conexiones. A todos nos preocupa, pues a lo mejor, yo qué sé, cómo está el mundo actualmente, ¿no? Cómo está a nivel económico, o la guerra, o la política. Pues busca esas conexiones para empezar a hablar de Dios. El segundo punto es que no solo tiene un discurso basado en conexiones, sino que hay una fuerte argumentación bíblica. Él no se inventa lo que dice. Pablo no solo busca agradar y tener conexiones y ya está. He visto a veces modelos de evangelismo que buscan muchas conexiones, pero luego no hay mensaje ninguno detrás. O sea, la persona acaba escuchando todo y no sabe nada de Jesús. O la forma en que se presenta a Dios no es bíblica. La forma en que Pablo estaba presentando a Jesús era 100% argumentada desde lo que las Escrituras dicen. Luego vemos el contenido, ¿no? Pero les empieza a hablar de un Dios creador que dice Isaías, Jehová, creador de los cielos, el que los despliega y el que los extiende, la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Él no les cita a Isaías, pero se lo dice. Y les argumenta y les habla de la Biblia sin decirle, mira, esto lo dice Isaías, pero les está predicando Isaías.
más adelante, de nuevo les vuelve a predicar. Oye, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla mi palabra. De nuevo, él les está haciendo una protesta profética sin decirle, oye, esto está escrito en el rollo de Isaías. No lo dice así, pero se lo dice. De manera que todo lo que está diciendo ha buscado los puntos de contacto y luego todo lo que está argumentando es 100% bíblico. Dios no va a usar nada de lo que digamos para hablar de Jesús si no es su verdad. Por más buena que sea la metáfora o por más bueno que sea lo que uses, Dios no va a usar nada que no sea la verdad. Así que, como nos dijo Ricardo el otro día, tenemos que profundizar en el conocimiento de la Escritura para defender la fe desde un conocimiento pleno. Que ya te digo, lo puedes decir de tal cual, citar el texto, o puede estar impregnado en tu forma de expresar quién es Dios. Y por último, también les dice otra idea recurrente en el Antiguo Testamento, y es que Dios no necesita de ofrendas, que Él tiene todo. Entonces, esto que estáis haciendo con los tantos templos aquí, es que no sirve de nada, y Él está ahí hablando, ¿vale? De todas estas cosas. Puntos de contacto, argumentación bíblica, y luego entran los contrastes. Pablo, de nuevo, no se queda solo con eso, sino que, oye, he conectado con vosotros, os estoy hablando del Dios que habla la Biblia, pero ahora voy a empezar con las diferencias de lo que vosotros creéis. Porque lo que vosotros creéis no tiene nada que ver con el Dios vivo. Entonces ahí es donde empiezan los contrastes. Y les va a hablar, luego entramos en el contenido, les va a hablar de arrepentimiento. Oye, que tenéis que arrepentiros ante Dios. Les va a decir eso. Les va a decir, oye, que sí que hay un juicio venidero. Que todo lo que hacemos importa, porque no es que los dioses van a pasar de vosotros o que cuando os muráis no hay nada. Es que hay un juicio venidero. Y vaya con Pablo, que tiene el valor de ante un tribunal decirles que hay un juicio y que hay uno que es juez sobre todos. Anda que no está contextualizando su mensaje. Porque, wow, si tú estás sentado continuamente escuchando la vida de personas para juzgar sus acciones y se presenta un tío delante tuyo a decirte que hay un Dios que va a juzgar tu vida, a lo mejor eso te impacta, a lo mejor eso te llama la atención. Pues eso es lo que hace Jesús, los contrastes. Habla de juicio, habla de arrepentimiento, habla de Jesús. No se olvida Jesús en el mensaje. Y cuando habla de su resurrección en la forma de Pablo de entender el Evangelio, el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús, la resurrección de Jesús, todo es un pack. Así que cuando aquí nos dice que habló de la resurrección, es que seguramente habló de quién era Jesús. Y entran esos contrastes. Y también les habla del plan de Dios. Les dice que Él gobierna la historia y que ha dado un tiempo para que se viva en ignorancia, pero ahora pide que se arrepientan. Es decir, que Pablo aprovecha todo ese discurso para presentar la única idea que confronta al ser humano. Y es que hay un Dios que es justo y nosotros no lo somos. Y necesitamos su salvación. Así que esta es, digamos, la forma en que Pablo habla y hace su defensa, su apología, su defensa de la fe. Y nosotros haríamos bien también en coger esta manera y aprender de ello. Buscar puntos de contacto, hablar desde la verdad bíblica y luego, evidentemente, llegar al Evangelio. Porque cuando llega el Evangelio es cuando, bueno, ya está, o sea, te escuchamos otro día y nos reímos de ti en tu cara. Bueno, pues eso es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Que cuando hablas de Jesús, al final esa es la respuesta, luego lo veremos. ¿De qué habla entonces Pablo? Esta es la forma, esto es cómo lo hace, pero ¿qué cosas les dice exactamente? ¿Cuál es el contenido? Lo primero de todo es que él es llevado ante un tribunal para que dé razón de, oye, ¿de qué Dios nos estás hablando? ¿No?
¿De qué Dios nos hablas? Pues él empieza, os hablo del Dios desconocido, del creador de los cielos y la tierra. O sea que en el contenido de lo que dice empieza hablando de quién es Dios. No lo deja abierto a que, bueno, no, habla de ese único Dios que es creador de todo, Señor del cielo y de la tierra. Él, en su argumentación, sin que lo diga, está respondiendo a la pregunta de ¿quién es Dios? Pues este es Dios, el Dios que no conocéis. Os veo muy religiosos, pero no lo conocéis. Qué gran diferencia, ¿no? Entre ser religioso, practicar cosas espirituales y conocer a Dios. Esta es la realidad espiritual de muchas personas que no conocen a Dios. Y ahí es donde está el Evangelio. El Evangelio es la revelación de Dios al hombre. Él se ha dado a conocer. ¿Tú quieres conocer a Dios? Mira a Jesús, porque Él es Dios hecho hombre. Él es el mediador. Responde a ¿quién es Dios? ¿De quién hablo yo? Os hablo de Jesús y habla de Él. O sea que a ellos al menos les queda claro que ese Dios creador de todo va a ser Jesús. A partir del versículo 24 les habla de cómo es Dios. Os presento a Dios que ha creado todas las cosas, os presento cómo es ese Dios. Y dice, el Dios que hizo el mundo, habla de un Dios creador, y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos de manos humanas. ¡Ey, alto! Que vosotros tenéis un montón de cosas aquí, de dioses que habitan en vuestros templos. El Dios del que yo hablo no habita ahí. No es tan pequeño como lo habéis hecho. Es un Dios que no puedes conocer enteramente, que es eterno, que es omnisciente. Él les habla de cómo es ese Dios. Dice, ni es honrado por manos de hombres. ¡Wow! ¿Yo quiero amar a Dios? No lo honro poniendo estas verduras y haciendo estos sacrificios. No, eso no le gusta a Dios. Pues Pablo les está hablando. ¿Quién es Dios y cómo es Él? Es creador de todo y hay cosas que le gustan y hay cosas que no le gustan. ¿Qué le gusta a Dios? Pablo le está hablando, no es honrado por esto. Pues Él es quien da vida a todos. Tienes que saber algo. Si tu idea de Dios, ateniense, si tu idea de Dios es que tienes que hacer cosas para agradar a ese Dios, el Dios del que yo te hablo, que es Jesús, que es creador de todo, da cosas para ti. Él te ha dado la vida. Él te ha dado salvación. Él te quiere dar perdón. Es un Dios que da, que ama tanto a su creación, que ha dado su vida por nosotros. Así que les está rompiendo el chip. No te creas que tu Dios habita en medio de esas paredes, no te creas que eso que le ofreces le puede gustar, no te creas que te va a pedir cumple esto. Todo lo contrario, es un Dios que da y que se ha dado a sí mismo. ¿Qué más les dice de cómo es Dios? Que ha hecho a todos por igual. ¡Hey, vosotros que estáis sentados aquí arriba en esta colina, que os creéis con derecho a juzgar al resto de los atenienses! ¡Hey, que ha creado a todas las naciones por igual! Y todos delante de Él tendremos que dar cuentas. Y ha hecho eso, entonces entra a hablar de qué espera Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué espera entonces de nosotros? Pues empieza a decir, ha hecho esto y ha creado todas las cosas y ha prefijado el orden de los tiempos y nos ha marcado el inicio y final de nuestra vida para que le busquemos. Dios quiere que le busques, para que le busquen si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No son gratuitas las palabras de Pablo. ¿Qué decían los epicúreos? Que los dioses no tienen nada que hacer con la vida humana, no se involucran, les damos igual. Pues ¿qué coge y dice Pablo? Cita a los estoicos y dice, Dios está cerca. Si a ti te han dicho que Dios te ha puesto en este mundo y pasa de ti y está ahí, como por ejemplo sería el deísmo, es mentira, Dios está cerca del corazón. Es un Dios cercano. Y Pablo
rebate esa idea y defiende a un Dios cercano, a un Dios que se ha encarnado. Y encima cita a sus propios poetas. Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros poetas también han dicho. Porque en el linaje suyo somos, siendo pues el linaje de Dios, no sabemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pablo, de nuevo, en su contenido de Dios, les está diciendo, uno, no es como esas figuras que ni hablan, ni escuchan, ni hacen nada, sino que está vivo. Busca que te arrepientas, pero es que además, señores estoicos, que pensáis que Dios está en todo, tú no eres igual a Dios. Tú eres una criatura y Él es el creador. Y de nuevo introduce un contraste en esa idea que ellos tenían. Es decir, Dios no es así. Espera que tú te arrepientas, porque si tú te piensas que tienes esencia de Dios en ti, hay una parte de verdad porque Dios te ha creado a su imagen, pero recuerda, tú no eres Dios, tú eres solo imagen de el verdadero Dios. Por eso te tienes que arrepentir. Y eso es lo que les está diciendo. Y para sus oídos eso era muy claro, porque estaba contrastando con su propia forma de explicación de la vida. Y lo último que acaba diciendo, Pablo no solo responde en su argumentación sobre de qué Dios habló, ni de cómo es ese Dios, ni de qué espera de nosotros, sino por qué. ¿Por qué Dios que ha creado todo y que es de esa manera? ¿Por qué espera esto de nosotros? Y entonces es cuando directamente habla de Jesús y dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Ha establecido un día donde va a haber justicia final y esa justicia la va a hacer a través de aquel que designó como juez de todo, que es Jesús. Y les habla de Jesús. Entonces habla de Jesús como aquel que era el Dios hecho hombre y eso se demostraba mediante el poder de la resurrección, porque dice, aquel dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y de nuevo rompe esa idea de que el mundo es solo material, de que no tienes nada más en este mundo que aprender a controlar tus impulsos y ir de forma racional. No. Queridos atenienses, tribunal, hay un juez, todos daremos cuenta delante de él y todos tendremos que dar cuentas ante Jesús, el cual murió y el cual resucitó. Y esos son, de forma tan resumida, todas las cosas que Pablo les estuvo predicando, con un contenido increíblemente sabio, astuto, bíblico y centrado en Jesús. Y es que la resurrección de Jesús nos da esperanza. Del mismo modo que Él murió, ¿nosotros algún día moriremos? Bueno, creo que no hay nadie aquí que piense que no va a morir. Si no, pues bueno, vamos a morir. A no ser que venga Jesús antes. Pero la idea es que vamos a morir. ¿Y después de la muerte qué? Después de la muerte el juicio. Y gracias a Jesús, que ha dado su vida por nosotros, es que podemos estar ante ese juez justo, sin pecado, por su justicia. Y la esperanza de que nosotros vamos a volver a vivir es porque Él ya lo ha hecho. O sea, Él ya ha estado muerto y Él ya ha vuelto a vivir. Así que si tú tienes esperanza de que vas a volver a vivir, es porque eso ya ha pasado. No vas a ser el primero. Jesús ya lo ha hecho. Es el primer fruto de esa resurrección y de esa nueva vida donde todo vuelve al orden. Y Pablo les está predicando de Jesús y les pide que se arrepientan. Y además, creo que lo he dicho antes, pero bueno, además les dice, y ojo, que la vida no es cíclica como pensáis. Hay un principio y hay un final. La vida es lineal. La cosa avanza y si durante un tiempo Él ha permitido que todas las naciones vivan en ignorancia, ahora no. Ahora ha manifestado el mensaje de salvación para todas las naciones porque quiere que ahora
nos arrepintamos. Así que de nuevo rompe con su visión del mundo cíclica. Y rompe con su visión del mundo aleatoria. Buenas etapas, malas etapas, gestiónalo como puedas. Eso es el estoicismo. Pues no va de esto la vida. Claro que hay buenas etapas y malas etapas. Hay un Dios que gobierna sobre todo, que ha pensado en ti, que decidió cuándo ibas a nacer, dónde ibas a nacer, en qué cultura, en qué etapa, y que tiene un propósito para tu vida. Y no solo una vida aquí, sino que tiene un propósito de salvación para que tengas vida eterna y le honres para siempre. Y todos vamos hacia esa realidad eterna. Así que de esto les habla Pablo. ¿Cómo responden? Pues como siempre, un poco de todo, ¿no? Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, y así Pablo salió de medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. 3 tipos de respuesta encuentra Pablo ante su mensaje. Unos se burlan. ¿Se han burlado de ti alguna vez por hablar de Jesús? Espero que sí, ¿no? Si no, quiere decir que lo has hecho muy poco. Pues claro. Es que al final el Evangelio es la verdad de Dios. No es una cosa que hemos inventado. Entonces, cuando Dios habla su verdad, tienes 2 opciones. O te arrepientes o no tienes con qué responder. Pues te burlas. Pero cuando la burla es como un argumento racional. O sea, bueno, pues si no te puedo ganar el debate, me río de ti. Vale, pues eso es lo que el ser humano hace tantas veces, burlarse. Pero el hecho de que se burlen no quiere decir que tengan razón. Tú vas, predicas, se burlan de ti, te vuelves a tu casa pensando que eres tonto. Pero no eres tonto, solo se han burlado de ti. Es una burla. Pero eso no te han dicho algo que era superior a tu argumento, simplemente se han reído y te han hecho sentir mal. Entonces, porque te sientes mal, parece que lo que tú has dicho esté mal, pero no tiene nada que ver. Lo que tú has dicho está bien y como les confronta, se burlan. Así que de Pablo se burlaron, de Jesús se burlaron. Normalmente nos va mejor que a Pablo y a Jesús, porque no nos matan. Y eso es lo que te dice Hebreos 12. Dice, mira, como no has sufrido hasta la sangre en tu lucha con el Evangelio, no te desanimes. Piensa en aquel que sí sufrió hasta la muerte. Y es verdad, normalmente nos va mejor que a Jesús y a Pablo. Así que sigamos predicando porque unos se burlan, otros pues también, ¿no? Como cierto interés. Bueno, va, ya nos hablarás de esto otro día. Parece interesante, no lo veo mucho, pienso que estás un poco así, pero bueno, para otro día. También la gente responde así, bueno, hablemos de otras cosas que lo que de verdad importa, ¿no? Como si su destino eterno no importara, pero bueno. Y es esa otra respuesta que encontramos a veces. Pero algunos, y siempre es así, de 4 tierras, tú siembras y solo hay una tierra que da fruto, pero la que da fruto da mucho. Y algunos creyeron. ¿Qué sabemos nosotros del poder que tiene el Evangelio? Porque algunos creyeron. Incluso aquí da 2 nombres, ¿no? Uno Dionisio, que era parte de ese Areópago, y luego otra que se llama Dámaris. Ellos creen con nombres y apellido. Hay personas como tú que han escuchado el Evangelio y han respondido ante ese mensaje de salvación, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que sigamos predicando el Evangelio, porque aunque hayan burlas, aunque haya desinterés, pasotismo, argumentos en contra, nunca sabes a quién Dios quiere salvar.
¿No conoces historias de estas? Le estaban hablando a mi compañero de trabajo de Jesús y yo me convertí. O cosas que tú te piensas que ha sido un fracaso total y luego Dios estaba tocando el corazón de otra persona. No sabemos, lo hace Dios. No lo hacía Pablo, lo hace Dios. Entonces, hablemos de Jesús, compartamos, porque nunca sabes cuando hablas de esa esperanza qué puede estar haciendo Dios en la vida de las personas. Para Dionisio, ese día fue día de salvación. Y para Damaris también. El viernes vino alguien al trabajo, pobrecita, a hacer una actividad y le pregunto y me dice, me llamo Damaris. Y como yo me he pasado el último mes leyendo todos los días la conversión de Damaris, dije, pues tú vas a escuchar... Pensé, pues a ver si le predico. Porque pensé, ¿por qué no? O sea, para mí esta persona no tiene ningún interés en Dios. Pero ¿y si Dios quiere hacer algo? Dios salva siempre a algunas personas. Prediquemos el Evangelio. Ya acabo. Venga. Vamos hacia el final. Quería presentaros algunos recursos muy rápidos. Hemos hablado de defender el Evangelio, como lo hacía Pablo en este sentido. ¿Alguien conoce el Instituto Pontea? ¿Sí? Vale. Si no lo conoces, te animo a poner en tu buscador Pontea y buscar. Tienen recursos muy, muy, muy interesantes sobre cómo hablar de la fe, cómo ser culturalmente relevantes y cómo aprender de alguna manera apologética y defender tu fe con argumentos, ¿vale? Os lo súper recomiendo. Tienen cursos muy guays de 10 razones para creer o cómo presentar tu fe a otras religiones, cosmovisiones, etcétera. ¿Vale? Te animo a, si quieres aprender más de apologética, busques en el Instituto Pontea, que hay muchos recursos, pero este pues está bien. ¿Vale? Un libro, Fe Magnética, una fe magnética. Hace unos años pude escuchar a Daniel el Raro, ¿vale? El rarito, Daniel Strange, ¿vale? Él habló de un poco, habló de su libro, ¿no? Habló de estos puntos, dice que casi cualquier cultura tiene cosas que le importan y de las cuales de una forma u otra va a hablar. Entonces enseña cómo podemos hablar de esas cosas y conectarlas con el Evangelio. Por ejemplo, una de ellas es, en todas las culturas hay un sentido de justicia. Desde los que se quejan de la política, a los que se quejan de esto, de lo otro, de no sé qué. Siempre tenemos en nuestras críticas y en nuestras quejas sobre la vida hay un sentido de justicia. Entonces, por ejemplo, te enseña a cómo usar ese sentido de justicia para hablar de Jesús. ¿Vale? Os súper recomiendo este libro, Una fe magnética, para aprender más sobre cómo hacía Pablo. Puntos de contacto, pues ahí tenéis cosas muy interesantes. ¿Vale? Y luego, supongo que le conocéis, si no, pues antes de que se muera, y si no en YouTube queda ahí todo grabado, pero John Lennox, ¿vale? Él es profesor emérito de matemáticas en la Universidad de Oxford. O sea, es una persona muy, 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 muy top, ¿vale? Que tiene montones de conferencias que podéis encontrar en las redes sociales sobre ciencia y Dios, filosofía y Dios. Es que iba a decir sus estudios, pero es que tiene tantos doctorados y tantas cosas que lo dejamos ahí. Es doctor en filosofía, en matemáticas, o sea, es un crack. Y desde diferentes ciencias argumenta sobre la creencia de Dios, así que consultando y viendo sus vídeos también podéis aprender mucho. Quería dejaros esos 3 recursos. Instituto Pontea, el libro Una fe magnética y este hombre. Y para acabar, quiero dejaros algunas preguntas. Creo que no hay los grupos de fe, pues creo que casi todos habéis acabado, pero igualmente, pues lo puedes hablar en casa o preguntas de aplicación personal y un reto, ¿vale? Hemos hablado de idolatría, ¿no? Pues ¿hay alguna cosa en tu vida que se ha podido convertir en un ídolo? Pensemos, hagamos análisis de conciencia, ¿no? Delante de Dios. ¿Frente a qué tipo de argumentos te cuesta más defender el Evangelio? Hemos visto cómo Pablo defiende el Evangelio ante diferentes argumentos. Pues a veces hay cosas que nos cuestan más, ¿no? Y ostras, mira, cuando me hablan de esto, no sé cómo llegar a Jesús. ¿Qué puntos de contacto puedes encontrar en tu entorno laboral?
Puede ser otro, si estás jubilado, pues no sé, otro entorno. Pero, vale, de las personas con las que yo comparto vida, ¿qué puntos de contacto tengo para poder hablar del Evangelio? ¿Qué aspectos del Evangelio te cuesta más compartir? Es que Pablo yo creo que no se ha dejado nada. Ha hablado de Dios como creador, de la providencia de Dios, de la cercanía de Dios, ha hablado de Jesús hecho hombre, ha hablado de la resurrección, ha hablado del juicio venidero. Es que yo creo que lo ha dicho todo Pablo. ¿Qué aspectos a veces del Evangelio quizás por miedo o algo pues no te cuesta más compartir? 4 preguntas, ¿vale? De reflexión personal, o si las quieres hablar hoy en la comida de casa, pues en la comida pues puedes hacerlo. Y último, un reto, ¿vale? Para el verano, ora por oportunidades para compartir el Evangelio. Pablo estaba esperando en Atenas y dice, pues vamos a predicar. Pues te va a tocar esperar en la estación de tren, en los aeropuertos, en restaurantes. Aprovecha tus vacaciones para predicar el Evangelio. Ora por oportunidades, que seguro que el Señor te las dará. Oremos por oportunidades para que a lo largo de este verano, cada uno a nivel individual, podamos compartir el Evangelio con personas que igual que esos atenienses, que igual que Dionisio, que igual que Damaris, ese era su día de salvación. Pues que el Señor nos bendiga.